Alguien por ahí dice que la Biblia fue escrita por hombres. ¿No han escuchado eso? Muchos dicen, fue escrita por hombres. ¿Y tú cómo sabes que fue inspirada por Dios, verdad? Dicen, tiene muchos errores porque escribieron hombres. ¿Cómo pueden confiar ustedes en ese libro? O sea, mucho de eso, mucha gente se excusa para no creer o leer la Biblia. Esto se trata de nuestro estudio esta noche. Y para eso comenzamos leyendo el libro de Romanos. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, en el verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Imagínense, dice, las cosas que se escribieron antes, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza se escribieron. Otras versiones dicen, para que podamos tener ánimo. Porque muchos dicen, bueno, ¿y qué te puede dar a ti confianza? Un libro que fue escrito por hombres. Desde el tiempo de Adán, que fue el Antiguo Testamento, hasta los tiempos de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. ¿Cuántas generaciones tuvieron que pasar? Muchísimas generaciones, ¿no? Por eso les puse un ejemplo ahí. Debemos estar seguros que la Biblia o las historias que están en la Biblia registradas nos presentan relatos de personas reales que experimentaron su vida en el cristianismo. Aquí ven que la Biblia relata biografías de personas que vivieron realmente. Y no solamente fueron hombres, también fueron mujeres, muchas mujeres, ¿no? Por eso la Biblia está llena de historia, más son biografías que detallan esas vidas de personas que fueron reales, que existieron. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que muchos dicen, bueno, ¿cómo fue inspirada por Dios? Dice que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y lo que ve la gente en esto de las escrituras, las historias, ¿qué es lo que más mira la gente en ellas? Mira masacres, mira violencia, mira errores, mira pecados, guerras. Eso es lo que miran. Si la Biblia fuera inspirada o no fuera inspirada, simplemente la haya escrito gente cualquiera. Como dice, ¿no? No iría en contra de nuestros principios. ¿No creen eso? Si la Biblia fuera escrita por hombres, no fuera en contra de nuestros costumbres o hábitos o idolatrías. Y otra cosa, pues cuando usted escribe de alguien es para alabar a las personas y son amigos, pero en este caso si se dan cuenta que como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ven a un Dios malo, un Dios soberbio, un Dios, o sea, de todo, tirano, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu está en contra la carne y la carne está contra el Espíritu, o sea, no pueden compaginar. Esa es una de las características que podemos mirar en la Biblia, que contradice al hombre, la vida del hombre carnal, un pensamiento que es terrenal. Por eso, es una de las cosas, por eso el hombre no compagina con ella. Y la odian, la pisotean, imagínense los satánicos, fueran grandes amigos si hubiera sido escrita por hombres, porque leen más revistas de hombres que son de verdad escritas por hombres y tienen llena la casa de ese tipo de revistas de hombres y son sus mejores, como se puede decir, ídolos, ¿no? Pero en este caso podemos ver que no es así con la Biblia. Ahora miren,
aquí un libro llamado Conflicto y Valor dice esto. A muchos les extraña que la historia inspirada narre los hechos que mancillan el carácter moral de hombres buenos. O sea, mancillar es algo que hace que disminuya su valor o su estimación, su reputación. Si fue inspirada por Dios, está narrando hechos que están mancillando el carácter moral de hombres buenos. ¿Por qué fue escrito eso? Pero sigue diciendo, los escritos inspirados no escribieron mentiras destinadas a impedir que el relato de las flaquezas y de las faltas humanas ensombreciera las páginas de la historia sagrada. O sea, tenía que escribir tal y como eran esos relatos, esas biografías. Por eso vamos a mirar muchos errores en personajes tan resaltantes, ¿no? Pero dice que no podía impedir que se escribieran esos relatos de flaquezas y faltas. Más sigue diciendo, el hecho de que no se pasa por alto la verdad, ni se suprimen los pecados de los personajes principales, es una de las mejores evidencias de la autenticidad de las escrituras. ¿Se imagina usted? ¿Fuera escrita por hombres? El hombre no va a escribir las flaquezas, el hombre no va a escribir las faltas, el hombre no va a escribir los pecados de las personas para exaltar. Pues habrían escrito biografías totalmente diferentes a las que conocemos hoy, ¿verdad? Totalmente diferentes. Pero cuando si se hubiera escrito así, entonces cuando nosotros leyéramos, esos estudios hubieran sido tan desalentadores. Porque a mí lo que me alienta es ver que esas personas que una vez fueron elevadas y que cayeron y erraron y cometieron mucha falta y después el Señor los volvió a poner en su lugar. Pero cuando ellos se arrepintieron, o sea, ahí yo veo la esperanza que yo digo, wow, entonces yo puedo, si a ellos los perdonó porque se arrepintieron, ¿por qué a mí no? Entonces imagínense que hubiera sido escrita por hombres, otra cosa hubiera sido para estudiarla, hubiera sido algo muy desalentador para todos nosotros que cometemos errores, para los que estamos contendiendo día con día contra las tentaciones, contra la flaqueza, contra las luchas. No hubiera nada que nos diera esperanza, nada que nos diera inspiración o ánimo de continuar. Eso es lo que hubiera pasado, porque el Señor permitió que todos escribiera flaquezas, pecados, errores, y para que nos aliente y nos anime a continuar. Eso es lo que nosotros miramos de muchas biografías que han sido escritas por hombres que no fueron inspirados, ¿verdad? Que escriben biografías de gente que son o que fueron cristianos impecables, que no cometieron pecados, y los hacen resplandecer como si fueran ejemplos de piedades inmaculadas. Como que nada pasaba ahí, que santos, y que hay que rendirles honores, homenajes. Eso es lo que es una escritura de hombre, a comparación de las biografías que vemos escritas en la Biblia, que son inspiraciones. Y miren lo que dice el mismo libro Conflicto y Valor. Dice, si esas biografías hubieran sido inspiradas por Dios, ¿cuán diferente habrían parecido? Se revelarían sus debilidades, sus luchas contra el egoísmo, contra el fanatismo o el orgullo. Tal vez si hubieran escrito los pecados ocultos de ellos, la guerra continua entre el espíritu y la carne, pero eso no se mira, ¿no? Nos enseñan todo lo bueno, toda la inmaculación de ellos, todo lo santo y todo lo impecable que fueron. Y uno que, por ejemplo, en mi lugar, que formaba yo parte de esas creencias, yo sentía que nunca jamás iba a poder lograr alcanzar algo así. Pero hermanos, eso es inspiración humana. Inspiración divina es totalmente diferente. Va en contra de todo lo que nosotros creemos, queremos y hacemos, ¿no?
Por eso la gente contiende contra la Biblia, porque están en la carne. No puede ocultar nada. Imagínense hasta pecados ocultos, que posiblemente muchos de ellos querían esconder, pero todos esos pecados salieron a relucir. Para nosotros, como los de David, y es vergonzoso, ¿no? Yo me imagino vergüenzas que David, si estuviera vivo y viera que todos los que sabemos de él, wow. Y eso es mancillar su carácter, mancillar, o sea, quitarle honra a su nombre. Nosotros debemos estar seguros que tenemos un relato correcto de la experiencia religiosa de muchas personas que fueron muy notables en la historia bíblica. Y esto dice Joya de los Testimonios en el tomo 1, los hombres a quienes Dios había favorecido y a quienes había confiado grandes responsabilidades, fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados. Así como nosotros actualmente luchamos, vacilamos y con frecuencia caemos en el error. Pero es alentador para nuestro corazón abatido saber que por la gracia de Dios, ellos pudieron obtener nuevo vigor para levantarse por encima de su naturaleza mala. Y al recordar esto, estamos listos para reanudar la lucha nosotros mismos, para seguir con ánimo. A pesar de nuestras luchas, de nuestras flaquezas, debemos recordar esas historias, debemos leerlas, debemos estudiarlas y ver que así como Dios favoreció tanto a esos hombres, tanto favoreció que hasta confió grandes responsabilidades. Imagínense que fueron algunos vencidos por la tentación. Y conocemos muchos, ¿verdad? Vencidos comenzando desde Adán. Esto fue un estudio para que todos nosotros podamos tener el ánimo de seguir adelante, de seguir avanzando, porque cada vez más llegamos al fin. Recordemos que el camino, ¿cómo va a ser? Más y más estrecho. Hay que seguir, hermanos.